Cámara de Comercio, a ver que se me había ido aunque muchos ya me conocéis, quiero daros la bienvenida a este nuevo webinar organizado con Andrea Lazzari, al que os presento de paso. Y Andrea nos va a hablar sobre cómo reinventar la restauración del mañana. Estoy segura de que os va a resultar muy interesante. Durante la charla podéis hacer preguntas que se contestarán al final de la exposición. También os comento que este webinar será grabado para luego difundirlo en diferentes redes sociales. Y sin más, paso la palabra a Andrea. Para Andrea. Buenos días a todos. Buongiorno. Gracias, Begonia. Yo quiero empezar, ante de todo, dando de un lado las gracias a todos los profesionales de nuestro sector de la hostelería que en estos días han cocinado, han dado su apoyo de forma totalmente gratuita para apoyar la sociedad civil. Es un momento de pésame a todos los fallecidos y a la familia que ahora están sufriendo. Agradezco claramente a la Cámara de Comercio que me da esta oportunidad, me ha brindado la oportunidad de participar en este webinar y poder condividir con vosotros alguna línea que yo creo que es importante que como colectivo tenemos que tener a cuenta. Aprovecho de paso para dar la bienvenida a nuestro nuevo embajador, el doctor Ricardo Guarilla, que justo ayer ha tomado posesión. Y por fin tenemos un nuevo embajador. Bienvenidos. La espera mucho trabajo. El motivo de este webinar es intentar en 5 puntos, que para mí son los fundamentales, ver cómo el sector de las restauraciones, en consecuencia del COVID-19, se tiene que reinventar. Tocaremos la instalación, nuestro restaurante, los restaurantes tanto queridos de parte de nuestros clientes, la carta que se tiene que probablemente reinventar, los clientes que son nuestro valor, los costes fijos que son un elemento muy importante que tendremos que evaluar, y una frase, somos italianos, que después veremos qué quiere decir. Permitirme hacer una introducción que creo que es importante lo que estoy diciendo, que probablemente nuestro antiguo restaurante ya no existen. Ahora tenemos que reenfocar todas nuestras actividades con una nueva determinación que deriva de las medidas que el gobierno y las varias instituciones nos están dictando. Esto claramente crea dificultades y muchísimas incertidumbres porque no sabemos realmente las medidas y lo que tenemos que hacer. ¿Esto por qué se causa? Se causa, entre otros, porque nosotros dependemos de muchos ministerios. No somos un sector que depende solo de un ministerio. Entonces tenemos turismo, agricultura, trabajo, seguridad social, entre otros, y cada uno va dictando una norma que nos afecta directamente. El colectivo de la hostelería es un colectivo muy grande, existen muchas siglas, muchas asociaciones. Eso de un lado lo fragmenta, no permite que llegue una única voz directamente al gobierno y que lo presione. En todo esto tenemos que tener presente una cosa, pero muy importante, y no tenemos que olvidarlo. Nosotros existimos, ¿por qué? Porque existe el cliente. Tenemos el cliente que nos viene a visitar, que nos viene a disfrutar de la experiencia que le ofrecemos. Esto es un elemento que quiero siempre que tenemos en cuenta. Entonces, si el cliente es la figura principal, siempre en nuestras decisiones, mayoritariamente ahora con este reinvento que tenemos que hacer, tenemos que pensar, el cliente, cuando llegará a nuestra instalación, ¿qué se espera? ¿Por qué viene? Reflexionemos sobre esto. Seguramente se quiera encontrar un ambiente limpio, seguro, que le transmita serenidad. Y
Claramente, se viene a nuestro restaurante es porque quiere vivir una experiencia. Nuestro cliente hasta ahora han venido ¿por qué? Porque encontraban un lugar precioso, una atmósfera, un servicio, una comida única. Todo eso se mantiene, pero ahora está añadido de esta nueva vida que estamos viviendo. Non so se necessiteremo de Batman en nuestra instalazione o más simplemente necesitamos de nuestro buen trabajador que tenemos, pero con medida de seguridad nueva, adicional. Vamos a ver un poquito estas fases, que en principio son la fase de la nueva normalidad. La fase 1, yo hablo desde Madrid. En Madrid todavía no estamos en fase 1 debido a muchos casos que todavía no permite de entrar de 0 a 1. Cuando entraremos en fase 1, nos dicen que hemos pasado del 30, ahora el 50% de ocupación de las terrazas. Pero no tenemos normas bien claras, porque no se entiende si tenemos que retirar silla, podemos mantener mesas, reducimos al 50% lo que era el aforo de la terraza, podemos sentar 10 personas a la vez. ¿Cómo tiene que estar distanciada estas 10 personas entre ellos? Entonces, cuando hablo que está una incertidumbre en la aplicación de las normas, es aquí. En la fase 2, que en principio tendría que ser desde el 26 de mayo, tendremos un tercio del aforo interior. ¿Eso qué significa? Si antes teníamos un aforo de 100 personas, vamos a poder hacer entrar 33 personas. Y esto tenemos que tenerlo muy bien en cuenta a la hora de nuestra cuenta de resultados. Después del 10 de junio dice que se va todo un poquito más relajando. Veremos, llegaremos al 50, al 70%, no se sabe. Entonces hablamos del cliente que llega. Llega este cliente, tendremos que entender si tenemos que poner mamparas, si es suficiente con mascarilla, si el cliente se tiene que limpiar los zapatos en una alfombra especial que pondremos a la entrada. Después veremos que tenemos tanta norma de higiene, se habla de tener que limpiar el restaurante aún más de lo que hacemos ahora y con productos que en algún caso nos quiere vender, pero acordamos que este bicho es un bicho que se mata con la espuma del sabón, para hacerlo en término fácil. Entonces, si seguimos manteniendo nuestra medida que tenemos hasta ahora, porque acordamos que en el restaurante siempre se ha dado una atención muy, muy alta a la limpieza y a la seguridad de la comida para los clientes. Entonces, seguramente todo el material tendrá que tener un DCS distinto respecto a antes. La uniforme del personal se tiene que cambiar a fin de turno. Igualmente lo de la cocina. La mascarilla probablemente son obligatorias en sala porque claramente eso transmite un sentido, imaginamos, de seguridad para los clientes y se tiene que tener mucha atención a la hora de la manipulación en la cocina de los alimentos. Está una obligación de ofrecer hidrogel alcohólico a los clientes, a los empleados claramente. Será ancora más importante todo lo que antes se determinaba la cross-contamination. Entonces, cuando llegan pedidos desde fuera y entran en el restaurante, que estos se manejen de una forma aún más atenta. Nuestro cliente, claramente aquí en esta foto vemos un local completamente despegado, porque en principio es lo que se tendrá que ver, teniendo que quitar mesas, y un maître con su mascarilla y en algún caso con sus guantes. Sobre el uso de los guantes está varias teorías, porque probablemente es mejor limpiarse con frecuencia las manos que unos guantes que va tocando varias superficies.
Esta es una imagen muy simpática que está en las redes sociales, es de un restaurante en Ámsterdam, si no me equivoco, que como veréis que para no acercarse al cliente, el personal tiene esta bandeja que es como una prolongación de sus brazos. Quiero subrayar que nuestra cocina siempre ha sido muy limpia, porque ya todos los protocolos que el Ministerio de Sanidad nos obliga a respetar hacen sí que nuestra cocina sea muy limpia. Y por esto que todo nuestro cliente hasta ahora siempre han tenido muchísima confianza en venir en nuestro restaurante. Esta confianza se tiene que mantener a la mejor, como decíamos, con alguna medida suplementaria, que sea mascarilla y mucha más atención a la hora de manipular nuestros alimentos. Hemos visto que existen varios tipos de mascarilla que defienden, aquí te está enfrente y no te defienden a ti, como el caso de la mascarilla aparentemente quirúrgica, la FP2, la FP3, varios tipos de hidrogel, dispensadores. Una cosa muy importante que me ha llamado muchísimo la atención, estoy profundizando mucho, son la máquina de ozono. Aquí también, cuidado, porque la máquina de ozono de per se, que además es una máquina que existe desde siempre, se usa ya en mucha bodega, cantina de quesos, porque quita las mufas, virus. Es una máquina que de per se hace que crea ozono. El ozono tiene un poder que ataca, como decíamos, los virus, las mufas y otras cosas. Pero cuidados, porque esta máquina que va suministrando ozono puede llegar a suministrar ozono en cantidades muy altas que afectan las superficies, entonces pueden afectar a la superficie de nuestros restaurantes, a las maquinarias y si superamos determinado límite también al hombre. Entonces esta máquina me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque tiene también un sensor que mide exactamente, a través de una aplicación móvil, mide exactamente cuánto ozono se está produciendo, si se está produciendo en todo el restaurante y si realmente ha matado el bicho. También se habla mucho de nanotecnología, nanohigiene. Eso es algo que hasta ahora se estaba usando, por ejemplo, en los hospitales. Son productos que una vez que se hace, se pasa sobre varias superficies, se puede aplicar en todas las superficies, vidrio, plástico, mármol, hace sí que las bacterias no proliferen, así le van matando. Entonces, como vemos, el panorama de productos y recursos es enorme. Hablamos de carta ahora. ¿Me acordáis que hablamos de varios puntos? La carta. La pregunta es, ¿tenemos que rediseñar nuestra carta? A lo mejor sí, porque tenemos que tener en cuenta determinados valores. Ahora, menos manipulamos nuestros alimentos, mejor es. La merma, el desperdicio, tenemos que cuidar los costes. A lo mejor antes tenemos un poquito más de margen, ahora tenemos que cuidar realmente todo. Y además tenemos un problema que no sabemos cuántos clientes van a venir, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y acordamos de otra cosa, que esto es importante que se diga, que se sepa, que nosotros cerramos de un día al otro nuestros restaurantes. Entonces hemos tenido que tirar muchísima mercancía. En los protocolos, claramente tenemos que hacer de manera que nadie entre en la cocina, entonces los platos salgan de la cocina sin que el camarero entre. ¿Eso qué significa? Que también los platos que vamos a preparar tienen que tener probablemente una facilidad de suministro mejor que antes. Entonces, algún producto probablemente no estará en la cocina, estará en la sala, de forma que el cliente lo pueda ver, pueda tener más tranquilidad a la hora de su manipulación. Por último, no último, probablemente se hará mucho más show cooking. Entonces se terminarán o se prepararán
algún plato directamente delante del cliente. Ahora venimos al famoso delivery. Muchos restaurantes están haciendo delivery ahora. Están pensando algunos en hacer delivery cuando abrirán. Pero tenemos que pensar, ¿cuánto podemos facturar con este delivery? Y para nosotros italianos, ¿qué tipo de platos podemos dedicar al delivery? Porque claro, si yo mando una carbonara a 20 minutos de distancia, no llega una carbonara, eso lo sabemos. Para nosotros ya desde la cocina a la mesa es un tiempo enorme. Entonces, también en el rediseñar esta carta, en el pensar en qué delivery hacemos, tenemos que pensar en producto que lleguen en condiciones. Por eso se está pensando también de enviar a lo mejor producto semi-elaborado, semi-trabajado, que el cliente pueda terminar, productos que se puedan calentar. Aparte de la famosa pizza, que todo el mundo por suerte consuma. Entonces decimos, esto del delivery, que puede ser un valor añadido, a la mejor para que no tengamos antes, va a compensar un poquito de cliente que estamos perdiendo en el restaurante. Ahora, el cliente, ¿no? El cliente, ¿cómo lo estamos manteniendo caliente? O sería decir, lo estamos siguiendo en nuestras redes sociales, animándolo, hablando con él, recordándole cómo eran los momentos antes COVID. Le estamos enviando mailing, recordatorio, informaciones, recetas. Estamos actualizando nuestra página web porque en muchos casos se ha cerrado el restaurante, se ha cerrado todo. Esto creo que es algo que no se tiene que hacer, porque además, como estamos viendo, como veremos en este específico momento, la tecnología sigue adelante, sigue siempre más fuerte. Como hemos visto, la compra por Internet, la información por Internet, la reunión por Internet, todo se está digitalizando. Entonces el cliente siempre más se está digitalizando. ¿Os acordáis cuando estaba la huelga de los taxistas, que todo el mundo descubrió que existía Uber, que existía Cabify? Las circunstancias crean nuevas costumbres, nuevos hábitos. Entonces, pensámoslo muy bien en esto. El cliente sigue ahí, no ha desaparecido. Somos nosotros que tenemos que mantener el contacto con él. ¿No acaso no estáis recibiendo llamadas de vuestro banco, de otras empresas que quieren saber cómo estáis, se pueden ayudarme? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros con nuestros clientes? Existe este fantástico mundo del WhatsApp que creo que también se tiene que tener en cuenta. Existe Telegram, existen tantas modalidades gratuitas que podemos usar para estar en contacto con nuestro cliente. Ahora venimos a una parte que creo que es muy importante, los costes fijos. En la restauración siempre claramente hemos tenido que cuidar los costes porque el balance es muy leve. Echamos muchas horas en nuestros restaurantes y ahora tenemos que pensar que si no manejamos bien los costes fijos, a lo mejor es mejor no abrir el restaurante. El primero, el alquiler. Eso del alquiler es un drama, osaría decir. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos los arrendadores con los arrendatarios. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de alarma. O sea, nosotros no podemos usar nuestro restaurante porque no podemos usarlo, no podemos entrar porque no podemos tener clientes. El gobierno nos ha dicho, no podéis. Y del otro lado están personas que viven de alquileres que le estamos diciendo no tenemos dinero para pagarme. Entonces decimos, aquí sirve una medida extraordinaria de parte del gobierno, porque aquí nadie de los dos puede perder. En muchos casos se está llegando con la comprensión de uno y del otro, porque no digo que sea correcto ni de una parte ni del otro, a pagar el 50% de los alquileres. Pero se tiene que tener en cuenta una cosa, que
de un lado, ahora nos da dinero para pagar los alquileres. Y también si se coge un ICO, un préstamo para pagar alquileres, nos estamos endeudando. Del otro lado, nuestros locales ya no valen lo que valían antes, como mínimo para 1, 2, 3 años. ¿Por qué? Porque claramente el poder que tiene el restaurante se ha perdido. Ya el tema que yo puedo usar una terraza 50% y una sala 1/3, eso significa que el valor de lo que podía pagar antes no lo puedo pagar ahora, entonces este bien no tiene este mismo valor. El personal ahora se ha hecho este ERTE. Muchos han hecho ERTE, se han pillado con el ERTE, todavía casi nadie ha cobrado, pero decimos, va a venir el ERTE. En un primer momento se ha dicho que no podíamos despedir a los trabajadores después de 6 meses del ERTE, porque claramente si nosotros tenemos el 50% de ocupación en una terraza, le hemos dicho, pero ¿cómo podemos tener más trabajadores de lo que necesitamos? Entonces aparentemente se puede prolongar el ERTE. Pero esto es otro elemento que nos crea preocupación, porque todavía no está aclarado. Y aquí tenemos que hablar muy seriamente con el Estado. Los proveedores han siempre tenido y ahora aún más tienen un rol vital. El proveedor es lo que nos permite de existir. Sin la mercancía no podemos trabajar. Claramente los proveedores, muchos están muy golpeados porque a lo mejor se han dejado de pagar facturas porque se ha cerrado de un día al otro y nos hemos quedado sin dinero. Entonces claramente cuando se abrirá todo el mundo quiera el dinero al momento. Lo entendemos, pero el proveedor será lo que nos permitirá en muchas ocasiones de poder reiniciar. Entonces pedimos un voto de confianza a los proveedores porque sin el apoyo de ellos aún más dura la tenemos. Los clientes claramente no es un coste, pero ¿por qué lo opuesto? Porque el cliente probablemente ya no es el cliente de antes. También el cliente ha perdido poder adquisitivo. También el cliente probablemente está inerte. También el cliente no ha recibido el pago de su alquiler. Entonces también el cliente ha cambiado. Aparte que todos nosotros que trabajamos con el turismo, sabemos que el turismo internacional no se va a ver, como mínimo diciembre, enero, no se sabe. El turismo nacional tampoco sabemos cuándo se podrá mover la gente entre regiones. Todo el turismo de feria, congresos, se ve fuertemente reducido. Entonces, pensamos también en esto, que el cliente ha cambiado muchísimo. Opuesta a esta frase, somos italianos, no es por nada, no por ser chulito, como dicen aquí, mas simplemente ¿por qué? Porque tenemos que recordarnos que hacemos una cocina extranjera en España, que quiere decir que en la cultura de muchos todavía la cocina italiana es solo pasta y pizza. Entonces tenemos que trabajar muchísimo para que todo el mundo entienda que existe tanto tipo de pasta, tantísimo tipo de pizza, pero existe también mucho más productos que son originarios de nuestra cultura, de nuestra cocina. Por esto aprovecho para dar la gracia a muchas organizaciones, asociaciones, organismos que apoyan a la cocina italiana, entre la cual la Academia Italiana de la Cocina, la Federación Italiana de Cocineros, claramente nuestra Cámara de Comercio y otras. Gracias a ellos somos respaldados de iniciativas y actividades que nos permiten de dar a conocer nuestra cocina y nuestra cultura. En este momento creo que más que nunca tenemos que dejar de lado el individualismo. Somos un colectivo muy vulnerable, todos somos muy vulnerables, todos somos afectados, grandes y pequeños, quien más, quien menos. Tenemos que hacer grupo, tenemos que ser unidos. En el sector de la hostelería, como sabemos, se han llevado adelante muchísimas iniciativas. Por ejemplo, el tenedor que ha hecho sabemos, nuestros restaurantes se podían comprar tarjetas. El Heineken, Mau, y nosotros también hemos hecho iniciativa que es compra 10 platos hoy para degustarlo mañana.
una iniciativa que tiene una página web que se llama amigosdelapasta.com. Es una iniciativa que quiere mantener viva la relación con los clientes, permitiéndolo de comprar 10 vales, decimos, que le dan derecho a un plato que podrá elegir. Cada restaurante pone a disposición un plato a un precio especial de 99 euros. ¿Por qué el precio especial? Porque claramente el cliente comprando esto vale va adelantando dinero. Entonces le damos la gracia para esta ayuda que da al sector, porque probablemente usará este vale mucho más adelante. En la web está explicado mucho cómo funciona la iniciativa, pero básicamente yo compro 10 platos y puedo comerlo los 10 en el mismo restaurante, en 2 restaurantes, en 3 restaurantes, como yo prefiero. Entonces, damos la gracia por esta ayuda para quien quiere apoyar la restauración italiana. Amigos de la Pasta tiene un comité gastronómico que vela sobre la calidad de los productos, vela sobre la originalidad de los productos. Están toda persona muy conocida y renombrada. En esta imagen, el último webinar que se ha hecho para rematar los últimos ajustes antes de lanzar definitivamente la posibilidad de adquirir los vales. Tenemos Simone Turchetta, ministro consejero de la Embajada Italiana, Giovanni Arrigò, direttore della Camera di Commercio Italiana, Maurizio Dubaldo, abogado presidente de la Academia Italiana de la Cocina, Manfredi Bosco, de la Federación Italiana Cucineros, que nos están apoyando muchísimo, Alessandro Cresta, chef de Mo Better Food, todas personas que tienen un profundo conocimiento del sector de la restauración, de la gastronomía, y cada uno abarca un área. Entonces tenemos lo mejor que nos está asesorando en este proceso. En fin, como he dicho, lo que tenemos que proteger más es nuestro cliente. Nuestro cliente es el pensamiento que tenemos que tener siempre mientras desarrollamos nuestro reinvento. Entonces, aún más tenemos que pensar que el servicio que vamos dando tiene que ser un servicio mucho más atento. Probablemente no se podrá utilizar la carta física. Entonces, el camarero siempre más tendrá que saber qué hay este día en la cocina, qué ofrecer, cómo está preparado, cómo está hecho, cómo transmitirle confianza, cómo hacerle vivir esta experiencia. Estar preparado a preguntas nuevas que los clientes nos harán, porque probablemente nos piden cosas que antes ni pensábamos, cómo habemos lavado este vaso, cómo hemos lavado este tenedor, qué proceso de seguridad tenemos, cómo se manipula el producto. Pensamos a nosotros mismos cuando vamos a un restaurante, la pregunta que nos haremos. Ya el uso de muchas cosas que se hacían antes ya no se pueden hacer. Compartir serviteros, aceite, ahora todo monoporción. Tener muchas cosas a la vista, ahora tiene que ser tapada o mejor si no están. Nuestro restaurante probablemente tiene que tener un cambio de decoración porque todo se tiene que limpiar con la más facilidad posible. Todo esto el cliente lo vivirá, en muchos casos lo sufrirá, y seguramente el cliente estará con nosotros porque entiende la situación. Aquí hay muchos clientes que nos están siguiendo. Pido también mucha paciencia porque también nosotros nos estamos adaptando, entonces probablemente algún proceso será más lento comparado como antes. Entonces, ¿esto qué significa? Que a lo mejor se tiene que esperar un poquito más en tener un plato porque se tiene que seguir pautas que antes íbamos corriendo arriba abajo como locos entrando y saliendo de la cocina, ahora esto no se puede hacer. Entonces hicimos algún aparente de servicio, en realidad es algo que estamos haciendo para transmitir, darle mucha más seguridad en el servicio.
Quiero dar las gracias, aprovechando de esta ocasión, a todas las entidades, asociaciones, organizaciones que cada día me ayudan en mi trabajo, entre los cuales la Asociación Española de Franquiciadores, Eduardo Abadía, su director general, nos está siguiendo, a Madrid Foro Empresarial, a Hilario Alfaro, su presidente, que siempre nos apoya. Aquí he puesto una imagen de nuestra oficina en calle Mayor, donde hemos iluminado con la bandera italiana, para dar una señal de vida, de cercanía en este estado de alarma. Os dejo aquí mis datos de contacto, de modo que si queréis escribirme, queréis profundizar, claramente este es un enfoque de una media hora para poder hablar rápidamente sobre los varios puntos que para mí son importantes tener en cuenta a la hora de reinventarse. Y también todas mis redes sociales. Me quedo a vuestra disposición para la ronda de preguntas. Muchas gracias de momento. Sí, Andrea.